Hola, soy Carlos Tilleman, instructor de Reiki, y he dedicado mis últimos 30 años de vida al estudio y la investigación de los centros de energía del ser humano, especialmente lo relacionado con las energías del cuerpo mental y las energías del cuerpo físico, es decir, los pensamientos generados por el cerebro y su correlación con las emociones percibidas por el organismo. Si a ustedes les interesa este tema, si les parece un video atractivo para sus intereses personales, los invito a que me sigan en mis redes sociales, que se las dejo en el margen de la pantalla. Quisiera hoy compartir con ustedes un tema que a mí me parece tremendamente interesante. Es un estudio, es una investigación realizada por la Universidad Harvard, cuyos resultados fueron publicados en la revista Science. La revista Science es una de las revistas más prestigiosas del mundo científico, cuyo título es Una mente divagante es una mente infeliz. Sin duda alguna que el título es muy sugestivo. Pero ¿qué es lo que es una mente divagante? Una mente divagante es una mente conformada por un cerebro que tiene una gran actividad espontánea. Es decir, son pensamientos que no llamo yo, son pensamientos que no manejo yo, son pensamientos de los cuales yo no estoy consciente. Y una característica muy especial de estos pensamientos es que o están constantemente en el pasado o están en el futuro. Es decir, son pensamientos que tienen que ver con los recuerdos o tienen que ver con las proyecciones futuras. Y estos pensamientos, de acuerdo a los estudios realizados, en un 70-75% son autorreferenciados, es decir, soy yo el protagonista, soy yo el que participo de esos recuerdos, soy yo el que participo de esa proyección al futuro, soy yo el que me habla, soy yo el que me contesta. Dentro de los resultados y de las variables que midieron los investigadores de Harvard, llegaron a la conclusión que un 46,9% del tiempo que mi mente está en estado de vigilia, es decir, que yo estoy despierto, estoy en un estado de mente divagante, es decir, constantemente pensando en el pasado o constantemente pensando en el futuro, es decir, no estoy pensando en el aquí y en el ahora, no estoy pensando en el presente. Curiosamente, para los investigadores de Harvard, los resultados fueron muy sorprendentes. ¿Por qué? Porque independientemente de los pensamientos, de la calidad de los pensamientos, es decir, si estos pensamientos eran negativos, eran neutros o eran positivos, en todas las situaciones, las personas que participaron del estudio percibían que su mente tenía un cierto grado de intranquilidad, de desarmonía, de estrés, de infelicidad. Indudablemente que con un sesgo mayor cuando los pensamientos eran negativos o neutros. Pero aquí es cuando nosotros tenemos que poner atención. Cuando los pensamientos de mis recuerdos son negativos, entonces otro actor entra en escena y ese otro actor es el cuerpo físico. ¿Y por qué es esto? Por una razón muy sencilla. Cuando nosotros estamos recordando situaciones negativas, situaciones en las cuales yo me he sentido vulnerable, he estado en una situación de trauma, de shock, me he sentido violentado, me he sentido traicionado, el cerebro genera ante estos recuerdos las mismas emociones asociadas del momento en que yo experimenté la situación que en este momento estoy recordando. Es decir, nuevamente siento miedo, nuevamente siento rabia, nuevamente siento rencor, siento deseos de venganza y además me cuestiono porque digo, ¿por qué no contesté de esta manera? ¿Por qué no reaccioné de esta otra forma? ¿Por qué no hice esto o no hice esto otro? Y más encima, sí, a raíz de los recuerdos que vuelven a mi mente, yo me proyecto en el futuro y me imagino una situación catastrófica producto de la misma situación revivida, indudablemente que la ansiedad se sigue apoderando de mi mente. Y en ese momento es cuando nosotros entendemos que cuando mi cerebro genera emociones negativas y mi cuerpo las experimenta, entonces mi cuerpo entra en un estado de alerta, entra en un estado de estrés.
Cuando mi cuerpo está en un estado de alerta, cuando mi cuerpo está en un estado de estrés, mi cerebro genera las hormonas del estrés, la adrenalina y fundamentalmente el cortisol, que rompen el equilibrio homeostático de mi organismo. Es decir, el balance químico de mi organismo se desequilibra. Y ahí, donde en muchísimas oportunidades, cuando nosotros insistimos en un recuerdo negativo y lo procesamos y lo rumiamos una vez y otra vez y otra vez, y estamos constantemente en el pasado percibiendo esas situaciones negativas, sintiendo nuevamente rabia, rencor, odio, sentimientos de venganza, entonces indudablemente que mi organismo empieza a trabajar contra reloj, empieza a trabajar contra presión, es decir, se mantiene en un estado constante de estrés y eso se llama estrés crónico. Y cuando el estrés crónico genera en mi organismo un desequilibrio del sistema psiconeuroinmunoendocrino, es decir, se altera el sistema nervioso, el sistema inmunológico, el sistema endocrino, el sistema digestivo a través de la alteración de la microbiota, porque se generan las inflamaciones digestivas. Y en ese estado el organismo es vulnerable a enfermarse, de alguna manera a manifestarse en él algún tipo de disfunción, algún tipo de anomalía, algún tipo de enfermedad. Por lo tanto, es muy importante entonces controlar de una u otra manera cuando estos recuerdos negativos se hacen continuos, recurrentes y vuelven a mi mente divagante y están dominando mi mente. Ese es el momento en que nosotros nos hacemos una pregunta. Bueno, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Puede haber algo que a mí me permita controlar esta mente divagante? ¿Me permita bajar este nivel de pensamientos negativos que recurrentemente yo estoy reviviendo, volviendo a sentir? Y existe un mecanismo, existe una metodología, existe alguna forma, claro que existe. Y esa forma está en las culturas milenarias, en las religiones, en las filosofías antiguas, muy antiguas, de hace 2500 años atrás, especialmente en el budismo. Los budistas ya sabían hace 2500 años atrás de este estado de mente divagante que era un motivo de infelicidad. Incluso ellos la llamaban la mente del mono, porque reflejaba en este mono que saltaba de una rama a otra, de un árbol a otro, arriba, abajo, es decir, que estaba en constante movimiento. Eso lo simbolizaban entonces como este rumiar mental de los seres humanos que le generaba insatisfacción, que le generaba infelicidad. Por lo tanto, como los budistas nos llevan 2500 años de ventaja, ellos ya tienen el antídoto. Y descubrieron que la mente divagante del ser humano que le genera tanta infelicidad se puede controlar a través de la meditación. ¿Y cómo se puede controlar a través de la meditación? No se trata, no se trata de irse a un convento tibetano, estar 8 o 10 horas al día meditando, bom, bom, bom. No, simplemente hacer una rutina de meditación por la mañana, una rutina de meditación por la noche. Cuando hablamos de rutina de meditación, simplemente estamos hablando de ejercicios de respiración consciente. Es decir, yo estoy consciente de mi respiración y estoy poniendo atención a algo. Cuando yo digo que estoy poniendo atención a algo, entonces me estoy escapando de ese rumiar del pasado o de ese rumiar del futuro, porque estoy concentrado en el presente. Y cuando yo pongo atención a algo, mi cerebro tiene una ventaja fisiológica enorme porque se fortalece la corteza prefrontal. Y cuando yo tengo un cerebro con una corteza prefrontal fuerte, entonces me controla mi sistema emocional. Fundamentalmente engrosando los hipocampos, que son los núcleos cerebrales, que están relacionados con la cognición, que están relacionados con la memoria, pero fundamentalmente, y esto es lo más importante, que me disminuye el tamaño de mis amígdalas cerebrales. ¿Qué son las amígdalas cerebrales? Son unos núcleos cerebrales que están, cuya función es darle contenido emocional a la experiencia que yo estoy viviendo o que yo estoy reviviendo. Y generalmente, cuando yo tengo unas amígdalas muy fortalecidas, muy grandes, esto está asociado al miedo, está asociado a la angustia, está asociado a la agresividad. Por eso muchas veces, y me imagino que ustedes habrán dado cuenta de ello,
en algunas oportunidades o circunstancias de vida que nosotros experimentamos, en vez de responder frente a esa situación, nosotros lo que hacemos es reaccionar. Y a veces reaccionar con rabia, reaccionar con un poco de odio, un poquitito de agresividad. Y nos arrepentimos de haber reaccionado de tal o cual forma. ¿Y pero por qué reaccionamos así? Y eso fisiológicamente tiene una explicación. Porque nuestras amígdalas cerebrales en ese momento estaban muy fortalecidas, estaban muy grandes. O sea, por un lado entonces, cuando yo hago ejercicios de respiración consciente, yo estoy fortaleciendo mi corteza prefrontal y eso me permite regular mi sistema emocional. Pero no solo esa es la ventaja, porque cuando yo estoy haciendo ejercicios de respiración consciente, yo estoy bajando la electricidad de mi cerebro, es decir, me ubico en la banda cerebral alfa, que está entre los 8 y 12 Hz. Y cuando yo estoy en una banda cerebral alfa, entre los 8 y 12 Hz, entonces mis hemisferios cerebrales se equilibran. Mi hemisferio mental con mi hemisferio emocional conversan, se amigan, se entrelazan, se entrecruzan y fundamentalmente se sincronizan. Y cuando mis hemisferios cerebrales se equilibran o se sincronizan, entonces yo tengo naturalmente una calma mental, tengo naturalmente una calma psicológica. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros estamos hablando de meditación, nos estamos refiriendo a ejercicios de respiración consciente. Y cuando yo realizo entonces ejercicios de respiración consciente, por un lado fortalezco mi corteza prefrontal y por otro lado equilibro mis hemisferios cerebrales. Por lo tanto, las ventajas comparativas que tiene mi estado psicológico son inmensas, porque si yo practico con disciplina 10 minutos por la mañana, 10 minutos por la noche, esta meditación o esta respiración consciente, yo les aseguro, pero tengo la certeza que ustedes van a caminar por la senda del equilibrio físico, emocional, mental y espiritual. Más en el corto plazo que en el largo. Insisto en esto, es fundamental aprender a respirar conscientemente o aprender a meditar. En internet existen una serie de ejercicios y todos son ejercicios tremendamente fáciles, que insisto, es tener atención a través de la respiración. Y esa atención yo la puedo tener en mis mismos ciclos de respiración, en mis mismos sistemas de respiración, o puede ser en parte de mi cuerpo, de mi organismo, como puede ser en un objeto, por ejemplo, la luz de la llama de una vela. No cabe la menor duda que si ustedes aprenden a meditar, y no solo aprenden a meditar, sino que se habitúan a realizar su respiración consciente, 10 minutos por la mañana, 10 minutos por la noche, la vida les va a cambiar, porque van a empezar a controlar su mente divagante y van a encontrar la calma mental. Quisiera despedirme con una frase, porque es muy importante y que refleja un poco lo que hemos conversado hoy día. Lo que yo hoy vivo, lo que yo hoy experimento es producto de lo que hice o dejé de hacer ayer. Y lo que experimente mañana, lo que yo viva mañana, va a ser producto de lo que haga hoy o deje de hacer hoy. Les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en un próximo video.